Creo que estos testimonios tienen el valor de la realidad, de este fenómeno impactante que está generando el cardenal Jorge Mario Bergoglio, hoy el Papa Francisco. Hay tanto, tengo acá una carta, ¿no? como las que tiene Natalia. Es un hecho que no se conocía, la tienen ahí ustedes, y es una carta dirigida a los jueces de la excelentísima Cámara de Apelaciones, doctores Carlos Alberto González, Mariano Palazzo y Alberto Seijas, fechada en Buenos Aires el 16 de abril de 2007, episodio conflicto del Hospital Francés, y dice: por la presente, ruego a vuestras señorías considerar la posibilidad del desprocesamiento de los trabajadores del Hospital Francés, quienes corren riesgo de recibir condena penal. Ellos, muy ligados a la comunidad parroquial de Santa Cruz de esta arquidiócesis, han luchado por defender dos derechos fundamentales: el trabajo y la salud. El Hospital Francés, prestigiosa y centenaria institución, se mantiene abierta gracias a la esforzada lucha de todos sus trabajadores, que sacaron a luz eventuales irregularidades de la anterior administración y luego, durante la intervención, llegaron a sufrir la agresión física de un grupo organizado. Desde ya les agradezco la deferente atención que se sirvan prestar a esta solicitud. Les deseo un santo tiempo pascual y les pido por favor que recen por mí. Atentamente, Cardenal Jorge Mario Bergoglio, sacerdote jesuita, arzobispo de Buenos Aires. Una más. Esta es algo que no se conocía. Quiero reflexionar, compartir con ustedes algunas reflexiones sobre todo esto que se ha producido, con todo este efecto además social impactante y político también impactante. Una primera reflexión que explica inclusive lo que estamos viendo en el gobierno, que de denostarlo ahora lo hace suyo. Hoy vimos la carta de Bebe Bonafini. ¿Y cuál es el elemento que sustenta esta transformación? La realidad. Es decir, el Papa no ha necesitado del relato, esto que en el poder se habla del relato, que en el poder, no de este gobierno, de muchos, del relato, esto que da idea de algo fabricado. No, tenemos que fabricar esto para... No. El Papa no ha tenido que fabricar nada en cuanto a elaborar algo ficticio. Ha construido una realidad. Y cuando se lo ha querido denostar, descalificar, han aparecido los protagonistas de la realidad, Ezequiel, Natalia, que no son inventos de nadie, la gente de la Villa 31, la gente del Hospital Francés, las decenas, los centenares de testimonios de gente pobre que ha recibido del Papa Francisco la atención que cambió su vida. Esto no es un relato, es una realidad. Y esto ha sido imparable y fenomenal. De un hombre, además, que lo ha hecho esto con un verdadero espíritu cristiano. Es decir, no es un hombre que anduvo desperdigando por allí y por allá los bienes que hacía. Los hacía todos los días, en cantidades, en dimensiones fenomenales, sin decirle nada a nadie. Un ejemplo supremo de espíritu cristiano. Algunos quisieron descalificarlo diciendo, por esto digo el relato, lo del colectivo es una leyenda. ¿Y qué pasó? Y salió la gente a decir, mire, sí, yo lo vi bajar en el 111, en el 140, en el colectivo de acá. Es la realidad. El segundo punto, además, que marca Francisco es entonces este discurso: quiero una iglesia pobre para los pobres. Y no es un enunciado, lo han dicho muchos otros papas, no es el primero en decirlo. Pocos lo han hecho. De los últimos papas, el único, con esta proyección tan fuerte. Inclusive Juan Pablo II tuvo, pero obviamente en un contexto político distinto, su valor fue otro. Un contacto con los pobres tan fuerte no lo tenía Ratzinger, no porque fuera peor, era un hombre de biblioteca. Cuando Francisco habla de la iglesia de los pobres, para los pobres,
habla de algo que él ha hecho, que ha sido parte de su vida, y esto es su fuerza moral, que impacta en la Argentina y en el mundo. El tercer punto que nos enseña Francisco a nosotros los argentinos, incluyámonos muchos, no todos, pero muchos, es nos exhibe la enfermedad de importancia que existe en muchos niveles de la Argentina. Uno es, si es importante, entonces al otro no la atiende. A Ezequiel dice, no, mira, te va a atender mi secretaria pasado, te va a llamar mi secretaria, tenés que esperarme 4 horas, estoy muy ocupado, la agenda me lleva. Esa enfermedad de importancia, Francisco la ha demolido. Porque había una idea que la enfermedad de importancia tiene que ver con la importancia de la persona. Y Francisco nos ha demostrado que la enfermedad de importancia hace a la persona mínima, no grande. Y el cuarto elemento tiene que ver con esta homilía fenomenal del poder. Dijo, el poder es servicio. Y yo entonces me dirijo a la presidenta. Cuando digo a la presidenta, digo a ella y también a las dirigencias políticas argentinas. Pero hoy la que tiene la máxima responsabilidad, señora presidenta, es usted. Pero comparten responsabilidades otros, usted la máxima. Y por lo tanto a usted también le cabe el liderazgo. Vi su emoción, señora presidenta, frente al Papa, que ha generado mucha controversia. Muchos no le creen. Yo quiero creerle. Y ojalá en los hechos usted actúe para demostrar que los que queremos creerle no nos equivocamos. Eso dependerá de usted. El concepto de Francisco es el poder es servicio, fundamental. Porque ¿cuál es la idea que las dirigencias han generado del poder en la Argentina? Que es todo lo opuesto. ¿Qué es el poder en la Argentina? Impunidad, corrupción, robo a 4 manos, indecencia, privilegios, acomodos, desprecio al otro, imposición al otro, humillación al otro, sentirse superior al otro, generar un instrumento de beneficio, hacerse rico, destacarse, ser el primero entre otros, ser el más notorio, tener un séquito de gente, de aduladores, aplaudiendo, riéndose, diciendo qué fenómeno, qué espectacular, creerse que es el único, creerse que sin él nada existe. Todo eso es el concepto de poder que la mayoría de las dirigencias argentinas, no digo todas, pero la mayoría han creado en la Argentina. Y por eso así nos va. Francisco nos lleva a otra dimensión, no en los hechos, con su ejemplo. Francisco es un hombre de poder. El Papa y el cardenal Bergoglio conoce el poder, ejerce el poder y ha demostrado que su poder es máximo sirviendo a Ezequiel y tantos otros. Yo espero que este sea el ejemplo que cunda en la Argentina. Cuando el poder sea servicio, entonces la Argentina cambiará. Y entonces los dirigentes tendrán el liderazgo que hoy no tienen y merecerán el respeto que, salvo excepciones, en la mayoría de los casos hoy no tienen. Y cuando eso ocurra, la Argentina entonces será la tierra del mañana mejor que hasta ahora nunca ha llegado.